de pura transcripción. Eso. Y vamos a parar la transcripción. Eso. Muy bien. Porque él me quiere transcribir en inglés y yo hablo en español, entonces escribe puras... en inglés diría... ¿cómo se dirían palabras no correctas? No correct words, no sé. Pero escribe palabras que no son. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, resulta que ya estamos grabando y nuestro tema quedó en el enlace covalente coordinado. ¿Recuerdan ustedes qué es enlace covalente? Sí, Sí, profe. profe. Es lo que se da entre los no metales. Muy bien. Solamente los no metales. Es el enlace que Y se se hace. comparten. Muy bien. Y solamente se comparten, ellos no quitan ni ceden. O sea, se comparten entre ellos. Exacto. Entonces, los enlaces covalentes se dan entre elementos no metálicos y la diferencia es que en este enlace es como esas relaciones donde se comparte. El uno da y el otro pone el otro 50. Entonces, el enlace covalente coordinado igual es covalente porque se da entre átomos, miren acá, entre átomos no metálicos. ¿De Perdón, acuerdo? profe. Claro. ¿Está usted compartiendo la pantalla? Sí. O algo parecido. No, Espérame profe, un no se momento. ve. Espérame un momentico, yo miro si estoy... Ah, ok. Por favor, verifiquen que ya estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe, Sí, se ve profe. de Perfecto. investigación e innovación. Y ahora la Ah, presentación. listo, perfecto. Entonces, igual, el enlace covalente, como dice acá, se da entre átomos no metálicos, ¿cierto? Entre átomos de elementos no metálicos, pero es un enlace simple. ¿Qué quiere decir un enlace simple, chicos? Solo Que comparten está un par de formado por la electrones. unión. Que solamente cuando se comparten un par de electrones, es decir, 2 electrones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, resulta que ese enlace covalente coordinado es como, ojo con lo que yo les voy a decir, yo lo enseño como el perfecto sugar daddy de la química. Colóqueme cuidado. Hay una sustancia en la naturaleza que es una base, pero ella rompe el esquema de las otras bases. Todas las otras bases que ustedes han visto se llaman NaOH, KOH, MgOH. Entonces, todas las otras bases tienen el hidroxilo, que es el ion hidroxilo, en su estructura. Pero resulta que esta belleza que se llama el amoníaco no lo tiene. ¿Quedó claro hasta ahí? Pero es una base. ¿Es Sí, claro? profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces resulta, chicos, que él es una base porque, pónganme en atención, Lowry dice, una base es una sustancia que en solución, es decir, en agua, cede iones hidroxilo o iones H más o H menos que son estos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Profe, ¿podría por favor nuevamente explicar esa parte? Claro. Lowry dice, una base es una sustancia que en solución, es decir, en agua, cede iones hidroxilo, es decir, estos, o recibe iones H más. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ojo, muchos docentes de química dicen que es un ácido y no es un ácido, es una base, porque cuando ella reacciona con el agua es una sustancia anfótera, se comporta como ácido o como base. El agua, ¿cómo se disocia? Como H más y como OH menos. Entonces es una base y es un ácido, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces resulta que el amoníaco, que es esta belleza que está acá, es amante de los iones hidrogenión o H más. Entonces llega el amoníaco con el nitrógeno y le dice, me encantas, ¿qué te parece si te unes a mí? Y el hidrógeno le dice, pero no me gustas. Entonces el amoníaco le dice, si tú te unes a mí, yo pongo todo lo que necesitamos para nuestra unión y tú conservas tu electrón o tu carga. Entonces al hidrógeno le dice, como que es así como esas personas que dicen, pues chévere que me den, ¿cierto? Chévere que me den, dejarme querer no es malo.
Entonces llega esta señor y coge a este señor y forman esta sustancia que se llama el ion amonio. Entonces forma al ion amonio que es NH4+, es decir, que integra el H con la carga. ¿Y qué quedó en solución, chicos? ¿Qué quedó en solución? El OH. Entonces, ojo, voy a volver a repetir. Lowry dice, una base es una sustancia que en solución recibe H más y cede OH menos. Entonces, el amoníaco es el único que cumple perfectamente la descripción. Recibe el H más y se convierte en ion amonio y en la reacción cede un ion hidroxilo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es una base porque cuando está en solución cede iones OH menos. Pero lo más importante es que él, al recibir al H más y darle todo, el nitrógeno es el que pone los 2 electrones y el H conserva su carga. Entonces, hacen la sustancia y en la sustancia el H más nunca pierde su electrón y por lo tanto siempre queda cargado de forma positiva. ¿Quedó claro? Entonces, el amoníaco es el sugar daddy y el que se deja querer, en este caso, ¿cómo se dice? Hijo, sugar baby, es el H más. ¿De acuerdo? Listo, profe. Y la pregunta es, profe, ¿y la única sustancia que hace ese tipo de reacciones es el amoníaco? No, es la sustancia que lo hace y todos sus derivados. ¿Ustedes escucharon en la pandemia que utilizábamos los amonios cuaternarios? Sí, profe, para limpieza. Sí, Muy profe, que usted nos bien, explicó que era dañino para las células. muy bien. Entonces, todos los hijos del ion amonio o del amoníaco hacen la misma reacción. Se las voy a mostrar y les va a llegar al correo. Listo. Al correo les va a llegar esta. Discúlpenme, en un momento voy a buscar la diapositiva. Listo, profe. Se llama tabla de constantes de disociación. Talleres. No, esos son los talleres que les van a llegar. Se llama tabla de constantes de disociación. Y no la tengo aquí, entonces vamos a buscarlo en medicina. Acá está. Esta es la que les va a llegar al correo. Entonces yo quiero que ustedes lo miren. Y en esta tabla que les va a llegar al correo van a ver diferentes tablas. Y aquí dice constantes de disociación de bases. Tabla número 2. Vamos a ir a buscarla. Y todos estos, el amoníaco es el papá de todos, y por eso está de primero. Y los demás de ahí para abajo son todos los hijos o todas las sustancias nitrogenadas o amoniacales, hijas del amoníaco. Escojan una de las sustancias. Etilamina. Etilamina, perfecto. Vamos a copiar. Etilamina. Perfecto. Entonces, pónganle atención, por favor. Y aquí vamos a pegar para que ustedes vean. ¿Ok? Entonces vamos a pegar ese pantallazo. En ese pantallazo vamos a dejar solamente lo que nos interesa. El amoníaco y la etilamina. Ustedes dirán, ¿por qué la profe se demora tanto? Tranquilitos, chicos, que es la forma en que uno ve cómo se hace y es la forma en que uno entiende. ¿Cierto? Entonces no se preocupen si me demoro un poquito. Voy a pegarlo, control B, y a este le voy a cortar y le voy a dejar solamente la etilamina. Fue la que ustedes me dijeron. Perfecto. Y le voy a cortar solamente la etilamina. Muy bien. Y al otro que nos quedó, vamos a coger el de la etilamina, lo bajamos y vamos a coger a este y le vamos a dejar al papá. El papá de todos ellos es el amoníaco. ¿Ok?
No se preocupen por las constantes de disociación, chicos, que ustedes después van a entender para qué son las constantes de disociación. De eso se trata este curso. ¿Estamos de acuerdo? Listo, Entonces, profe. gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, chicos. Resulta que el amoníaco, que es esta belleza, es una base. Él reacciona con agua, como yo se los indiqué. El agua se disocia en H más y OH menos, es decir, como un ácido y como una base. Pero como el amoníaco es amante a los iones hidrogenio o H más, él le dice, venga para acá, déjate querer, yo te dejo tu carga y pégate a mí. Entonces quedan OH hidrógenos y la carga del hidrógeno. Y queda en solución OH menos. Todas las demás sustancias de esa tabla reaccionan exactamente igual. Entonces les voy a poner la etilamina, que es una hija del amoníaco. Entonces C2H5NH2 reacciona con agua, porque para hacer una base tienen que estar en solución. ¿Cómo se disocia? Como H más y como OH menos. Pero como ella es perfecto sugar daddy, le dice, déjate querer, el hidrógeno dice, yo me dejo querer, y queda CH2H5, NH, habían 2, ahora quedan 3 y más. ¿Quedó claro, chicos? ¿Y qué queda en solución? En OH menos. ¿Vieron que reaccionan igual? Profe, una pregunta. Claro, con mucho gusto. Dime. Aquí en la fórmula de la etilamina hay hay 5 átomos de hidrógeno Sí, y 2 átomos de hidrógeno. exacto. Entonces, ¿por qué cuando usted hizo cuando cogió el ion, el H más, lo Sí, pasó para el H de subíndice 2 y no para el H subíndice 5? porque es el que está pegadito al nitrógeno. Ah, ya, o sea, ya entendí. O sea, solamente es con los que están pegaditos al nitrógeno, en caso tal de que hayan otros elementos, hablando de carbono, otro hidrógeno. Es- mira que siempre van a tener, mira que siempre van a tener un nitrógeno. Sí lo es. Eso es lo que hace, eso es lo que hace que ellos sean, sí, Sean hijos hijos, del NH3. se llaman sustancias amoniacales. Ujú, exacto. O amonios cuaternarios. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. A ti. Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, Dime. ¿podría hacer otro ejemplo? Claro, con mucho gusto. A la orden. Espérame un momentico, yo vuelvo otra vez. ¿Quieres coger otra sustancia? Sí, profe, la trimetilamina, la última, la última. La trimetilamina. Ujú, eso. Muy bien. ¿Hay alguien que me está hablando? No. Chicos, ¿hay alguien que me está hablando? No. Ok. Muy bien, entonces, mira, yo lo voy a pegar, ¿ok? Pero de esas solamente voy a tomar la que me interesa, que es la que tú escogiste, que es la trimetilamina, ¿ok? Que igual es un amonio cuaternario y que en la pandemia lo vendían para la pandemia, para desinfectar, ¿ok? Pero igual, como ustedes ya saben, ellos intoxican nuestras células. Entonces uno no se debe dejar echar eso en la piel, ¿ok? Porque nuestra piel tiene células epidérmicas o dérmicas. Entonces se van a deteriorar, se van a dañar, ¿ok? Ponme atención. Mira cómo reacciona el amoníaco. Ahí lo estás viendo, el amoníaco. Sí, profe. Entonces él coge como un perfecto sugar daddy al H más y lo mantiene y queda libre de los H menos. Vamos con la trimetilamina. La trimetilamina es CH3, 3 veces y N. Para hacer una base reacciona con agua. El agua se disocia como H más y como H menos. Entonces, él es un sugar daddy perfecto. Entonces queda CH3N y como lo acoge queda H más. ¿Lo viste? Más o H menos. ¿Quedó claro? Sí, profe, ya. Es Ya decir, sé. me voy a volver. Profe, ¿por qué aquí no quedó el H más? Porque aquí habían otros 2, entonces quedó 3. ¿Por qué aquí no quedó? Porque aquí quedaron 4. ¿Lo viste?
Sí, profe. Pero, Perfecto. profe, ponga el ejemplo un momentico, el que estaba explicando ahorita. O sea, como está, aquí hay un H más, ¿cierto? Sí. Y acá hay, en los paréntesis está H3. O sea, en ese no se podría agregar el otro, ¿no es cierto? No. Solamente, Solamente se le pega al nitrógeno y eso es lo que hace que se llame amonio cuaternario. o sea, entonces el que se agrega tiene que estar pegado al nitrógeno. Exacto. Ah, Te voy a mostrar algo. Mira que todos tienen el nitrógeno al final. ¿Sí lo ves? sí, profe. Así de sencillo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, muchas gracias. Perfecto. Pues yo sí tengo una duda. Claro, dime. ¿Te puedes devolver a la otra diapositiva, por favor? Claro que sí. Dame un momentico, por favor. A esta. Sí, perdón, esta presentación. Siempre se le va a quitar el H más y el OH menos ¿A quién se le quitan? al H2O, o cómo funciona eso. O sea, Ah, ¿por qué el H más y el OH menos? el agua se disocia. El agua se disocia como H es más y como H es menos. Entonces, estos son los iones disociados. No te afanes que eso lo vamos a aprender en ácidos y bases. Ok, profe, gracias. A ti. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, estas sustancias derivadas del amoníaco, todas hacen enlace covalente coordinado. ¿Qué significa? Son los sugar daddy y el H más es el sugar baby en ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es simple porque solamente se comparten dos electrones, pero se llama coordinado porque solamente es un átomo el que los pone. Y esta belleza se deja querer. Pone solamente el orbital para que le den. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya vimos enlaces covalentes. Vamos a ver enlaces, chicos. Vamos a ver que los enlaces covalentes, bueno, los enlaces covalentes eran, chicos, aquellos que se formaban, y voy a irme para la tabla, se formaban entre los no metales, pero no los gases nobles, sino solamente los que están en verde, incluyendo el sapito que está al otro lado que llama hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Muy bien. Pues entonces, si vamos para los enlaces o sustancias iónicas, entonces las sustancias iónicas, ustedes han escuchado que nuestros abuelos o nuestros papás dicen, oh, y es que cargas opuestas se atraen, o es que personas con genios diferentes se atraen, o polos opuestos se atraen. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe. Sí, profe. Pues resulta que la mayoría de las sustancias que se forman en la naturaleza son polos opuestos. Entonces, en los enlaces iónicos, los metales que tienen carga natural positiva, incluyendo el hidrógeno, se unen a los elementos no metálicos que tienen carga negativa, es decir, negativos con positivos. Positivos. Muy bien. Y profe, y los gases nobles no reaccionan. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando vamos a hablar del enlace iónico, el enlace iónico entre los enlaces es el más débil de todos. ¿Qué quiere decir? El enlace iónico, por ejemplo, esta sustancia que ustedes ven acá, denme un momentico, qué pena con ustedes. Esta sustancia que ustedes ven acá se llama la sal. Ustedes la consumen, se llama sal de mesa. Y se llama cloruro de sodio. Resulta, chicos, que este cloruro de sodio ustedes lo ponen en agua y él no se disuelve de una. Sí, profe. Eso quiere decir que los enlaces iónicos son de los enlaces el más débil de todos los enlaces. ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. ¿El enlace iónico es el más débil debido a que, como no se comparten, no tienen a ser los enlaces muy fuertes, sino que solamente uno está cargado completamente? Entonces ya vamos para allá. ¿Cuál es la diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente? Que en el enlace iónico un elemento cede el electrón y queda cargado positivo y el otro lo recibe. Y así es que forman la sustancia. Entonces aquí este da y el cloro se deja querer. ¿Y por qué el cloro se deja querer? Porque es el más electronegativo. Entonces él es el que quita y por eso queda cargado negativamente. Entonces es una sustancia que cuando yo la coloco en agua se separa.
fácilmente. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Si cogemos cloruro de sodio y lo ponemos en agua, ¿se disuelve, sí o no? Sí. Sí, Pero profe. cuando, digamos, alguna vez han tenido la oportunidad de colocar un pétalo de una flor, o si ustedes tuvieran la oportunidad de coger un pedacito de piel y lo ponen en agua, ¿será que se disuelve? No, No, profe. profe, No. queda flotando. Profe. Entonces, Queda flotando. el enlace covalente es más estable, flexible, pero el iónico es el más débil de todos, es el que se disuelve en los líquidos. Es decir, es un enlace que es débil. Entre los enlaces es el más débil de todo. Y eso se da porque aquí no se comparten electrones. Aquí el uno lo da y el otro lo recibe, pero nunca lo comparte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, voy a volverme a la tabla periódica. Eso quiere decir que se da entre metales y los no metales reactivos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y Profe, muchos de entonces se da entre no metales y metales. Muy bien, excelente. Entre metales y no metales. Y algunos de ustedes me preguntarán, profe, ¿y los enlaces iónicos no los podrían hacer los metales con los semimetales? Claro que sí, porque los semimetales pondrían la carga opuesta, ¿sí o no? Profe. Dime. Entonces, los semimetales, recordando lo que vimos en la primera clase, los semimetales entonces también podrían hacer enlace covalente. Sí, Claro. porque los semimetales pueden tener las dos cargas, tanto positivas como negativas, y al tener las dos cargas se pueden aparear con cualquiera. Así de sencillo. Esos son los versátiles. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces ya vimos el enlace covalente, ya vimos el enlace iónico. ¿Y cuál nos falta? Metálico. Muy bien, nos falta el metálico. Chicos, el enlace metálico, entre todos los enlaces, que son tres, ¿cuáles son los enlaces? Son tres, ¿cuáles? Covalente, iónico y iónico y metálico. Muy bien. Entre los enlaces, el enlace metálico es el más fuerte de todos, pero la diferencia es, el enlace covalente se da entre no metales, el enlace iónico se da entre metales y no metales, es decir, positivos con negativos. El enlace metálico, si no voy a la tabla periódica, solamente se da entre Entre estos. metales. Muy bien. Y es el más fuerte de todos. Y si no, cojan algo metálico y traten de desbaratarlo. Tienen que ponerle mucha fuerza para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, ¿yo por qué no me voy a enfocar en el enlace metálico con ustedes? Porque Profe, ustedes, porque en el cuerpo y exacto, en la vida no hay enlaces metálicos. exacto, lo único que tiene enlaces metálicos son las sustancias inorgánicas que no hacen parte de la parte biótica o de la parte viva. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pero sigue siendo el enlace más fuerte. ¿Listo? Muy bien. ¿Ven la diapositiva que les estoy mostrando, chicos? ¿La ven? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Chicos, las únicas fuerzas de atracción que unen las sustancias en la naturaleza no son los enlaces. Pónganme en atención, por favor. Pónganme en atención que yo trato de hacerlo amable. Esta lineecita que ustedes ven acá es un enlace, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Denme un momentico. Esta sustancia, es que no me deja ver. Disculpen, mi computador no me deja ver. Ahora sí. Este enlace, ¿qué tipo de enlace que ustedes acabaron de ver es? ¿Y por qué? Profe, enlace polar, enlace covalente polar. Muy bien, es polar y es un enlace covalente. Y sencillo, ¿cierto que sí? Y Sí, sencillo. profe. Sí, profe. Simple. Perfecto. ¿Y por qué es simple? Porque solamente se comparten un par de electrones. Es covalente porque los dos átomos son no metálicos, ¿cierto? Y es polar Ajá. porque el agua es polar, son átomos diferentes. Muy bien. Entonces, esta línea continua representa un enlace, es decir, iónico, covalente o metálico. Pero miren que las sustancias tienen otras fuerzas de atracción y yo las coloco en interlineado o en línea discontinua, que significa que estas fuerzas de atracción son más débiles que los enlaces. Entonces los enlaces son tres,
metálico, iónico y covalente. Y son más fuertes que las fuerzas intermoleculares o que las fuerzas de Van der Waals. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, entonces, por esas razones que, bueno, yo creo que aquí se puede hacer la misma alusión a de que el agua para poder verla se necesitan Muchas moléculas. muchas moléculas de agua para poder verla. Y esas Sí, moléculas de agua son las que forman los enlaces son las que entre ellas hay enlaces intermoleculares para Muy poder ver bien. el agua. Pero con Exacto. una sola que tengamos, a pesar de que no la podamos ver, ya es agua. Ya es agua. Exacto. Son Muy como bien. los elementos y los átomos, que también le hice la pregunta y me la respondió de esa manera. Exacto. Entonces, atención. Nosotros tenemos los enlaces y los enlaces, como yo les dije, solamente unen átomos. Eso quiere decir que los enlaces que son más fuertes unen los átomos para formar las moléculas y son más fuertes que las fuerzas de interacción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto que ustedes ven acá se llaman fuerzas de Van der Waals, fuerzas intermoleculares o fuerzas de interacción, pero igualmente son electrostáticas, es decir, son de origen eléctrico. Cuando yo les digo a ustedes que los enlaces y las fuerzas de interacción son de origen electrostático o eléctrico, ¿qué significa? ¿Qué significa, chicos? ¿Qué creen ustedes? Que, profe, yo creo que Dime. es que entre molécula y molécula hay una fuerza, pero eléctrica, o sea, de carga. O no, no sé Muy si estaré bien. bien dicho. No lo dijiste, pues es un poquito enredado, pero está bien. Ujú. Es eléctrico cuando yo me uno por medio de cargas. Entonces, la electricidad que ustedes tienen en el bombillo son cargas que tiene el mercurio y que con la carga eléctrica se nivela y por eso se excita y nos da la luz. Entonces, todas las uniones, sean enlaces o sean intermoleculares o de interacción o fuerzas de Van der Waals, son eléctricas, electrostáticas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, es por eso que yo le digo a la gente, lo normal es que como nosotros somos seres electrolíticos, tenemos cargas porque todas las sustancias, y eso lo vamos a aprender que tenemos en el cuerpo, son electrolíticas, es decir, que transmiten o transducen la electricidad. Por eso es que cuando vas a coger un carrito en el supermercado, te pasa corriente. Por eso, porque nosotros tenemos electricidad. Esa electricidad nos comunica el sistema neurológico, el sistema nervioso y todo lo demás. ¿Ok? Entonces volvemos acá. Entonces las fuerzas intermoleculares, llamadas fuerzas de atracción o llamadas fuerzas de Van der Waals, son más débiles que los enlaces, porque los enlaces unen a los átomos y forman la molécula, mientras que las fuerzas de Van der Waals o fuerzas intermoleculares unen molécula con molécula. ¿Entienden la diferencia, chicos? Sí, profe, pero Sí, profe. ¿puede volverla a repetir? Claro, Sí, estoy viendo. con mucho gusto, no te afanes. Otra vez. Mira por favor la diapositiva y ahorita escribes. Los enlaces unen a los átomos que forman las moléculas. ¿Listo? Sí, profe. Y son más fuertes. Pero yo para poder ver el agua, como lo dijo Elías, tengo que tener muchas moléculas. Entonces, ¿cómo se unen molécula con molécula? Por medio de las fuerzas de interacción o las fuerzas intermoleculares o las fuerzas de Van der Waals. ¿Quedó claro? Sí, señora. Y son más débiles. ¿Listo? Sí, Profe, claro. Dime, yo dime, tengo una Elías. pregunta ahora, que ahora mire el gráfico más detenidamente. Entonces, esas fuerzas que hay, allí hay compartición de electrones, ¿o no? No es compartición de electrones, es de cargas. Ya te voy a mostrar. ¿Listo? Listo, profe. Y quieres que te diga algo, Elías, sí son electrones, pero ya no es entre átomos, sino de molécula a molécula. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Ok, ya te voy a mostrar bien. Sí, Entonces, profe. atención, atención. Las fuerzas intermoleculares o de atracción son más débiles. ¿Alguna vez ustedes han visto un chorrito de agua? Sí, profe.
Entonces, de aquí en adelante, las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals lo que cambian o modifican son las propiedades físicas de la sustancia. ¿Quedó claro? No las químicas, las físicas. ¿Claro? Sí, Sí, profe. Entonces, cuando ustedes hagan un charquito en la casa, puede ser en el mesón de la cocina, pasen el dedo. ¿Se separa el agua o no se separa? sí, señora, se Sí se separa. separa, profe. estEntonces, cuando ustedes están separando estas fuerzas que son débiles. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Pero deja de ser agua? No, ¿cierto que No, no? profe. O sea, profe, no deja de ser agua, sino es que la única diferencia es que están separados. Pero Exacto. el estar separados no altera la molécula. No altera químicamente la molécula. Muy bien. Entonces, estas son débiles, pero sí se han dado cuenta ustedes que el agua vuelve y se empieza a buscar. Sí, se junta. Sí, Eso. profe. Entonces, son débiles, pero son muy versátiles y le dan propiedades a las sustancias que las tienen. ¿De acuerdo? Profe, sí, profe, o Dime. sea, diríamos que, me corría si, diríamos que tienen como dicha afinidad. Vamos a esperar a ver cuáles son las fuerzas de interacción y después miramos si tiene afinidad o no. ¿Te parece? Bueno, Perfecto. Entonces ya quedó claro que los enlaces unen átomos, forman moléculas y las fuerzas de interacción o fuerzas de Van der Waals o intermoleculares, que son sinónimos, unen moléculas. ¿No claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cuántos tipos de elementos en la tabla periódica hay? 3. ¿Cuáles son? Metales, semimetales y no metales. Muy bien. ¿Cuántos enlaces se forman entre los átomos para formar moléculas? 3, profe. 3. enlace, ¿Cuáles? covalente, Covalente, iónico y metálico. Sencillo, ¿sí o no? Sí, Y profe. las fuerzas de Van der Waals son 3. Entonces, 3, 3, 3. ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí, profe. señora. Y pónganme en atención. Las 3 son, la primera se llama fuerza dipolo-dipolo. Es esta que ustedes ven acá. ¿Listo? Está la segunda que se llama fuerza de inducción de dipolo o dipolo inducido. Y está la fuerza de dispersión del hombre o doble dipolo inducido. Les voy a explicar uno por uno. Pónganme en atención. Las fuerzas dipolo-dipolo se establecen entre moléculas polares, es decir, entre moléculas cargadas. ¿Quedó claro? Ah, profe, o sea que covalentes no polares no entran ahí. No. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como decían los abuelitos, positivo con negativo se atraen. Entonces ellos se pegan de polo positivo a polo negativo. Entonces, esta es una fuerza de interacción que se da entre moléculas cargadas y se da entre positivo y negativo. ¿Por qué? Porque mis abuelos y mis papás me dicen cargas opuestas se atraen. ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, o sea, como usted explicó, las cargas opuestas se atraen y las que son cargas iguales, en este caso positivo con positivo, se repelarían. Muy bien. Y lo vemos en el magnetismo. Excelente. Muy bien. Ya entendimos la primera que se llama fuerza dipolo-dipolo. ¿Quedó claro? Sí, Sí, señora. profe. Vamos con la segunda que se llama fuerzas de inducción de dipolo o dipolo inducido. Y miren yo cómo lo enseño. Yo, Natalia Gómez, soy astemia, pero a mí me gusta ir a fiestas y me gusta bailar. Cuando yo llego con mis amigos a una fiesta, todos comienzan, Nati, tómate una copita de aguardiente, una cervecita para que la pases bien. Y yo no necesito el aguardiente para pasarla bien. Eso quiere decir que me tratan de inducir a que yo tome. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó Sí, claro? profe. Sí, profe. Pues resulta que una moleculita cargada vio a una molécula no cargada o covalente apolar. ¿Estamos de acuerdo? Mírenlas acá. Y le dice, oye, me gustas, ¿por qué no tratas de sacar unas carguitas parciales para yo poderme unir a ti? Entonces la moleculita no cargada dice, oiga, está como medio simpático, vamos a probar. Y saca una carga parcial y se une positivo con negativo. Pero se llama inducción de dipolo, inducción de cargas. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe.
Entonces la primera se da entre molécula cargada con molécula cargada, la segunda se da entre molécula cargada con molécula no cargada. Entonces la tercera, ¿cómo será? Las no cargadas. Muy bien, así de sencillo. Es que la química es muy fácil. Entonces, cargado con no cargada y no cargadas. Pero ustedes recuerdan cuáles son las que son apolares, es decir, yo con yo, el Sí, cloro, profe. el El nitrógeno, el el ozono, oxígeno. el Muy bien. oxígeno. Entonces, todas aquellas que son no cargadas, eso quiere decir que se unen entre ellas y forman generalmente los gases del ambiente. De todas las fuerzas de interacción, la más débil de todas se llama fuerzas de dispersión de London. Entonces está la más débil, luego la inducción de dipolo, que es más fuertecita, pero más débil que la dipolo-dipolo. Entre las fuerzas de interacción, que son más débiles que los enlaces, la más fuerte se llama dipolo-dipolo. ¿Quedó claro? Sí, Sí, señora. profe, Dime. ¿podría por favor darme un ejemplo de dipolo inducido, pero ya con elemento? O sea, Claro, porque hay claro. como hay que ver el gráfico, no lo entiendo, el gráfico de los elementos allí. Bien, vamos a coger el hierro. Vas a coger una puerta de hierro y el oxígeno que es del aire, que es apolar o no cargado, se pega y lo oxida hasta que lo oxida todo y se va. Ese se llama un ejemplo de dipolo inducido. El hierro le dice, oiga, pegue su carguita parcial y péguese a mí. Y el oxígeno se aprovecha y lo oxida. Y se llama dipolo inducido. Listo. Listo, profe. Ahora vamos a dar un ejemplo de doble dipolo inducido. Yo les hablé del agua, ¿cierto? Que es dipolo-dipolo. Pero ahora les voy a hablar del aire. Yo quiero que ustedes pasen el brazo por el aire y miren qué tanta resistencia presenta que ustedes pasen el brazo por el aire. Recuerden que la mayoría de las sustancias no polares son gases y las tenemos en el ambiente, como el nitrógeno, como el oxígeno que respiramos. Entonces, pasen la manito. ¿Les presenta resistencia? ¿Les toca hacer mucha fuerza? No, profe. No, En- profe. Entonces, estas son las más débiles y estas son, aunque son débiles, más débiles que los enlaces, son las más fuertes de las fuerzas de interacción. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Ahora, chicos, les voy a hablar de una fuerza dipolo-dipolo, es decir, de las primeras, de las fuerzas de interacción de las más fuertes, pero que es especial y se llama puentes de hidrógeno. En los libros ponen esta palabra, enlace, incorrecto, incorrecto. Se llama solamente puente de hidrógeno y es una fuerza de interacción intermolecular. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, como es intermolecular y es dipolo-dipolo, me voy a volver, se da entre molécula cargada con molécula cargada. Como en el agua, la molécula del agua es cargada, con otra molécula del agua se cargan y se unen por medio de puentes de hidrógeno. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, póngame en atención. ¿Por qué se llama puente de hidrógeno? Porque en esas moléculas que son cargadas, el puente de hidrógeno se hace donde el hidrógeno es el protagonista. El hidrógeno es el que, como tiene una carga parcial negativa, busca el oxígeno que es negativo y por eso se llaman puentes de hidrógeno, porque el hidrógeno es protagonista en esa fuerza de interacción. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y hay algo más importante, y es que todas las sustancias que se unen, sus moléculas por medio de puentes de hidrógeno, tienen propiedades muy atractivas, muy importantes para la vida. Por ejemplo, esta es un ejemplo, el agua. Ya les voy a hablar cuáles son las propiedades del agua que hace que los puentes de hidrógeno la hagan especial. ¿Qué otras sustancias ustedes saben que tienen puentes de hidrógeno? Cuéntenme. Profe, yo voy a mencionar un ejemplo, pero ya esto es como más de las macromoléculas. Claro, Los ácidos los sí, ácidos nucleótidos tienen puentes de hidrógeno para poder conectarse y construir en este caso, sí, el ácido nucleico. muy bien. Entonces, todas las sustancias
que presentan los puentes de hidrógeno como unión entre sus moléculas tienen propiedades físicas muy importantes para la vida. Entonces, por ejemplo, chicos, les voy a presentar el etanol, la fórmula del etanol es C2H, espérenme un momentico, 2 carbonos, H4, entonces es H3O. Espérenme un momentico que yo me sé las fórmulas, pero me toca organizarlas. Muy bien, H3O. Entonces, ¿cuál es el peso molecular de esta belleza? Digamos que esto es 12. Entonces, 12 por 2, 24, más 3, da 27, más 16, ¿da cuánto? 27 más 10 da 37, más 6 da 43, casi 44, ¿cierto que sí? Y el agua, ¿cuál es el peso molecular del agua? Aproximadamente 18. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, Profe, dime. ¿puede hacerme el favor de repetir la fórmula de cómo sacar el peso molecular? No te preocupes que ya lo vamos a ver, pero hoy no. Listo, muy bien. Entonces, miren que el peso molecular del agua es mucho más pequeño que el del etanol. ¿Quedó claro? Sí, profe. Pero yo les hago una pregunta. Si ustedes ponen un charquito de agua y un charquito de etanol, ¿cuál se volatiliza primero? ¿Cuál se eleva primero? El etanol no. El etanol. Claro. Y la pregunta es, ¿por qué si pesa más que el agua? Porque tiene Profe, más yo creo que moléculas. porque el etanol es un gas y el agua para que se forme un gas tienen que pasar a su punto de ebullición, creo. Pero el etanol Porque es es un más gas. volátil. Muy bien, porque es más volátil, pero ¿por qué es más volátil si pesa más que el agua? Les explico, porque el agua tiene fuerzas de enlaces de puentes, no enlaces, puentes de hidrógeno que hacen que sus propiedades físicas sean diferentes a las de cualquier otra sustancia, así sea de menor peso. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, los puentes de hidrógeno son los responsables de que el agua, a pesar de que tiene mucho menor peso molecular, para que él se pase a gas, tiene que metérsele mucha energía porque estos puentes de hidrógeno hacen que ella sea más estable. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces que a pesar de la diferencia de pesos moleculares, como usted dijo, los puentes de hidrógeno van a hacer contrapeso para que el agua se mantenga estable y evite salirse, por decirlo de esa manera, con respecto al Exacto. etanol. Hace que ella físicamente tenga propiedades más estables que las otras sustancias. Ujú. Entonces, Profe, cualquier sustancia que tenga puentes de hidrógeno se va a evaporar con mayor dificultad que una que no. Exacto. Por ejemplo, ¿qué tal si a nosotros se nos evaporaran estas dos sustancias? ¿Qué pasaría? Chao. Ya se nos olvidamos de quiénes somos, ¿sí o no? Muy bien. Sí, profe. ¿Quedó claro, chicos? sí, ¿Quedó profe, claro? profe, una pregunta. O Claro, sea dime. que los puentes de hidrógeno son los responsables de que todas las moléculas sean y estén estables, independientemente del agua o solo con el agua. No, de las sustancias que los tienen. De las sustancias que los tienen. ¿Sí te quedó claro o no? Hola, Sí, señora. dime. Profe, a mí no me quedó claro. Claro, no todas las sustancias en la naturaleza tienen puentes de hidrógeno. Solamente algunas sustancias tienen puentes de hidrógeno. Entonces, aquellas sustancias que tienen puentes de hidrógeno son más estables que las otras a pesar de que pesen menos. Ahora sí, Sí, profe. perfecto. Chicos, pero resulta que me voy a volver a unas diapositivas que ustedes ya vieron anteriormente. Y nosotros habíamos dicho que las sustancias se caracterizan por el estado de agregación, que son 5, poseen líquido, sólido, gaseoso y plasma, dentro de los cuales los más importantes van a ser gaseoso,
Sólido y sólido líquido. y líquido, porque son los que permiten la vida, y por su composición. Pero la composición de las sustancias, nosotros la caracterizamos por la concentración. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, me voy a devolver. Me voy a devolver. Entonces, como ya sabemos que lo vamos a caracterizar por esas dos características, entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. No, y esa no es, para que ustedes vean. Denme un momentico, voy a buscar la presentación. Yo creo que la tengo por allá afuera. Ah, ya sé dónde está. Aquí está. Entonces, chicos, atención. Hemos visto, empezamos viendo materia, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Sí, pero Entonces, dijimos que la materia era todo lo que ocupaba un volumen en el espacio y ocupaba un espacio y tenía un volumen. Pero la materia está compuesta por elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los que tenemos en la tabla periódica. Esos elementos nosotros no los vemos. Inclusive ellos se unen por medio de enlaces para formar moléculas y yo no veo una sola molécula. Para poder ver una sustancia tengo que tener muchas moléculas de ella y por lo tanto para ver compuestos, sustancias o mezclas tengo que tener fuerzas de interacción que me unan a las moléculas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y después de que yo tenga muchas moléculas, ahí sí veo esa sustancia y se llama macromolecular porque ya somos capaces con nuestro sistema óptico que se llama la vista de verlas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, las sustancias, las soluciones en la naturaleza pueden ser compuestos o mezclas homogéneas o heterogéneas. ¿Qué significa homogéneas? ¿Qué significa homogénea, chicos? Profe, homogénea significa igual. o sea, que tienen igual número de sustancias. O sea, se pueden, que al mezclarse, ellos no se pueden separar, no se pueden ver las dos sustancias que se mezclaron a simple vista cuando se Muy mezclan. bien. Y La heterogéneas es homogénea. que, O sea, lo contrario, profe, sí se pueden ver. Dime. o sea, las homogéneas son solubles y las heterogéneas son insolubles. Muy bien, exactamente. Esa fue la Profe, mejor definición. Dime. tengo una pregunta. Resulta que pues yo fui por un libro y Sí. en el libro me explicaba que era una mejor manera llamar a las homogéneas como combinaciones y a las heterogéneas como mezclas. O se Y pueden mencionar de cualquier manera. de cualquiera de las dos. Ya vamos a aprender que son homogéneas y que son heterogéneas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces miren las sustancias que les estoy mostrando a ustedes. Todas estas son homogéneas, ¿cierto? Y son mezclas de diferentes sustancias. ¿Pero por qué son homogéneas? Porque a simple vista yo no puedo distinguir más de una fase, más de una solución, más de un solo color. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y ahí pueden haber diferentes sustancias. Por ejemplo, cuando ustedes ponen sal en agua, ¿ven más de una sustancia o ven una sola solución? Una sola, profe. Entonces se llaman homogéneas. Pero en aquellas donde yo puedo distinguir dos fases y que por más de que yo las agite, nunca se unen, se llaman heterogéneas. Denme un ejemplo. Con el agua, profe. El agua y el El aceite, aceite y profe. el agua. El aceite y el agua. Perfecto. Entonces, ya sabemos que son homogéneas y que son heterogéneas. Cuando son heterogéneas, nosotros las podemos separar por técnicas analíticas físicas. Las homogéneas toca separarlas por técnicas químicas.
¿Estamos de acuerdo? Toca transformar la química de las sustancias para separarlas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Dentro de todas las sustancias tenemos una que es especial y se llama el agua. Que ya lo venimos viendo por las fuerzas de interacción, porque es una molécula covalente, porque hace parte vital de nuestra vida. Entonces, todo lo que tenemos en la Tierra se desarrolla por el agua. Nuestra fisiología está íntimamente ligada al agua. Todas las propiedades y todo lo que pasa en nuestro cuerpo se liga, tiene que ver con las propiedades del agua. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, el agua, por todas esas propiedades que ya vamos a hablar de ellas, ella es componente principal de nuestros cuerpos, es vital para la vida, es la molécula más abundante en los organismos vivos, por ejemplo, de nuestra masa corporal o de nuestro peso, si lo veíamos con la fuerza de la gravedad, más del 65% es parte de agua. ¿Qué quiere decir? Elías, ¿cuál es tu masa? Dime cuál es tu masa. Sí, mi masa, profe. Sí. 55. Entonces, si Elías le saca el 70% a 55, el 70% de 55 es agua y el resto son huesos, células, mucosas y lo demás. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, nuestro cuerpo tiene gran proporción de agua y por lo tanto, por sus propiedades químicas y físicas que ya las vamos a ver, hace que nuestro cuerpo sea especial. Los restantes constituyentes de nuestro cuerpo se encuentran en medio acuoso, porque nuestro cuerpo es un marcito pequeño de agua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades del agua que lo hacen especial? Lo hacen especial por los puentes de hidrógeno. Mírenlos, ustedes ya la vieron. Y porque es una sustancia polar. ¿Listo? Está siempre cargada. Ese hecho de que ella sea polar, hace que sus propiedades físicas sean especiales, como por ejemplo, el punto de fusión teórico es de 0 grados Celsius. ¿Qué quiere decir teórico? Elías, ¿tú dónde vives? Montería, profe. En Montería, ¿a qué temperatura se solidifica el agua? Profe, sería como a los menos, no, ¿A qué ay, profe. temperatura está el congelador de tu nevera? El congelador de mi nevera está a 17, profe. 17. ¿El congelador o la nevera? Está como a menos algo, profe, pero es que yo no he revisado, profe, pero está como a menos algo. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Qué chico tiene nevera que tenga termómetro que muestre temperatura? ¿Qué Profe, la chico? mía. Bueno, Profe. entonces yo quiero que vayas a tu congelador y nos digas qué temperatura tiene tu congelador. Bueno, ya ven. Listo. Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha medido la temperatura a la que se ebulle el agua donde ustedes viven? Profe, mi congelador tiene menos 18 grados. Muy bien, menos 18 grados Celsius. Y puede haber neveras con 4 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, profe, ¿por qué nos dicen que el punto de fusión o de congelación del agua es 0 grados Celsius? Si mi nevera está a 4 a menos 18 y yo lo meto y se congela. Chicos, estos son propiedades tomadas por convención a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Hombre, que tienen en cuenta todos los países de la Tierra. Dinamarca, Nueva Zelanda, Colombia, África, Marruecos, que no son fríos todos, ni todos son calientes. Entonces, el promedio de las temperaturas en las cuales se solidifica el agua es 0 grados Celsius. Por eso se llama temperatura teórica. ¿Quedó claro? Profe, ya volví.
Dime a qué temperatura está tu congelado. A -16 y la nevera a 3. Muy bien, a 3 grados Celsius. Perfecto. Entonces, ¿entendieron, chicos, lo que acabo de decir? Entonces ustedes me van a decir, profe, pero es que la temperatura de mi congelador no es 0 grados Celsius. Y en mi congelador se congela el agua. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes me dirán, profe, si yo coloco algo a -1, ¿se congela el agua? Sí, porque de ahí para abajo ya se congela el agua. Profe, ¿y si yo lo coloco en 4 grados Celsius, se congela? Sí. Entonces, ¿por qué me dicen que es 0? Porque es un promedio, es un valor por convención promedio a nivel terráqueo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces a mí me preguntan, ¿cuál es el punto de fusión del agua? Yo digo 0 grados Celsius, porque es la temperatura a nivel convencional a la cual se solidifica el agua. ¿Quedó claro? Sí, señora. Sí, profe. Les voy a poner otro ejemplo. Yo vivo en Medellín, yo he medido la temperatura de ebullición del agua en Medellín y llegó a 85, 86 grados Celsius. Y yo me pueden preguntar, profe, entonces, ¿por qué 100? Porque si yo viviera en Dinamarca, que es un país totalmente frío, allá me toca meterle más calor para que se evapore. Entonces, estamos poniendo una temperatura promedio a nivel terráqueo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tiene propiedades que no tienen otras sustancias. Por ejemplo, si volvemos al etanol, el etanol pesa más que el agua, pero el etanol ebulle o se volatiliza a 32 grados Celsius, ¿cierto? Pero, profe, ¿por qué si el agua es menos pesada? Por los puentes de hidrógeno. ¿Quedamos claros, chicos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, o Entonces, sea, porque tiene más carga molecular. más carga molecular, no. Tiene más fuerza de interacción que lo estabiliza. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. señora. Claro, dime. Eh, una cosa pues que yo llegué a estudiar es que el, o sea, el punto de ebullición varía dependiendo de a qué tanta altura esté a nivel del mar, Claro, por la presión que genera la columna de depresión. oxígeno era. Sí, Ah, de sí. presión de oxígeno. Ujú. Entonces, ¿solo aplica para el punto de ebullición o aplica para todas las propiedades de No, segregación? no aplica para todas las propiedades, pero nosotros en la ciencia utilizamos valores teóricos por convención. Es decir, si tú te vas para Dinamarca, tú vas a sentir mayor presión porque estás a mayor altura en el globo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, pero allá tú, en tiempo real, en tiempo experimental real, vas a sentir mayor presión que en Medellín o que en Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando vas a hacer cálculos, utilizas valores teóricos convencionales. ¿Quedó claro? Eso, profe, gracias. Porque la ciencia es una sola para todo el mundo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, por Bueno, eso es que cuando otras personas vienen de otros países aquí por la altura se marean y todo eso. exacto, sí, señora, así es. Es como cuando tú te subes tú has subido, por ejemplo, a mí me encantan, a los deshielos de las montañas altas, a los nevados. ¿Has subido alguna vez? Hola. No, profe. Bueno, entonces, o por ejemplo, ¿has subido a un sitio muy alto al que no estés acostumbrada a subir? No, profe. No, dime qué paseos has hecho, a ver, yo te cuento cuál. Pues que yo diga así alto, alto, Pueblito Paisa, el Cerro de las Tres Cruces, algo así. No, pero eso no es alto, mujer. Eso, Por eso, digamos, profe, lo más alto que yo he subido. bueno, y entonces nunca has ido a pasear, por ejemplo, no has cambiado de país, Perú, No, Ecuador, no, Argentina, Chile, ¿no? Bueno, no. no has subido al Nevado del Tolima, al Nevado del Huila, ¿no? Pero hace muchos Profe, años. la Sierra de Nevada de Santa Marta cuenta. Claro, clarísimo, eso es súper alto. Listo. Ujú.
Cuando Profe, yo nosotros, estuve Profe, en Chile. en Chile, ¿cómo Subimos sentías a el Profe, océano? yo fui a Machu Picchu, entonces no sé si También es altísimo. también. Ah, bueno. Muy bien. Díganme ustedes, chicos, cómo sintieron la respiración. Profe, en lo personal se me hacía mucho más fácil. Claro, porque es más alto, hay menos presión. Muy bien. Sí. Pero al mismo tiempo, al hacerse más ¿Sabe fácil, dónde, dime, sabe dónde también hay bastante presión y temperatura? En Pamplona. en Pamplona, muy bien, excelente. Porque está alto, está al lado del ¿cómo se llama? Siberia, no, ¿cómo es que se llama el nevado que queda ahí al lado de Pamplona? No me acuerdo. Entonces la cuestión, chicos, es que siempre que vayan ¿Berlín? a un Berlín, muy bien, el páramo de Berlín, siempre que ustedes vayan a un sitio de mayor altura, van a ver que hay menos presión, ustedes respiran más fácil. Por eso es que las personas que viven en climas fríos tienen mayor resistencia pulmonar porque ellos respiran más fácil. Pero, ojo, lógicamente, cuando ustedes van a sentir falta de aire porque como es más fácil respirar, ustedes están acostumbrados a respirar a otra frecuencia. Entonces van a sentir soroche o pálida o cansancio. Es así como se siente. Dime. O muchas veces cuando, digamos, uno quiere entrar como en calor, le cuesta hacerlo. Me refiero Claro, ya como a la parte de trabajo físico, haciendo exactamente. algún tipo de deporte o calentamiento o algo así. Uno como por Exacto. más intente estirar o calentar, no lo hace. No es fácil volver al mismo nivel como si tú estuvieras en tu propia ciudad y estuvieras haciendo deporte, que es más fácil Exacto. reponerse. Exacto, muy bien. Entonces, esas son propiedades teóricas, ¿ok? Propiedades teóricas. Y esas propiedades teóricas son las que tenemos en las tablas para todas las sustancias que hay en la naturaleza. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Pero resulta que, como ya conocimos el agua, ojo con lo que les voy a decir, los profesores siempre lo enseñan como el solvente universal. Y ojo con lo que les voy a decir. El agua es el solvente universal. Es mentira. Colóquenme cuidado porque ustedes han puesto aceite en agua Sí, profe. y Sí, se solubiliza. No, no, profe. Entonces no es el solvente universal. Universal significaría que es capaz con todas las sustancias, ¿cierto? ¿Quedó claro? y, Sí, y profe. siempre queda Entonces, como en la superficie. muy bien, entonces el agua no es el solvente universal, sino el solvente más común. ¿Qué quiere decir? Hombre, pues como ustedes ya vieron la tabla periódica, se dieron cuenta que la mayoría de las moléculas son polares, ¿cierto que sí? Que muy poquitas son apolares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, el agua, al ser un líquido abundante, al ser un líquido que es generalmente nuestro solvente más común, y al ser polar, pues diluye la mayoría de las sustancias en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, no se le llama solvente universal, sino el solvente más común que tenemos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias en la naturaleza son polares y lo polar se disuelve en semejante, lo polar se disuelve en semejante. Aquellas sustancias que son polares e iónicas les decimos hidrofílicas. ¿Qué significa hidro? Agua. ¿Qué significa filos? Significa filialidad, significa amor. Entonces, aquellas sustancias que son polares son amantes del agua. Entonces, se solubilizan en agua. ¿Quedó claro? Sí, profe. Chicos, entonces, ¿por qué, profe, me han enseñado que que el agua es el solvente universal? Erróneamente lo seguimos enseñando así porque es la sustancia que más disuelve sustancias en la naturaleza, pero no es el solvente universal. ¿De acuerdo? ¿De De acuerdo, acuerdo, chicos? profe. Muy bien. Entonces, profe, ¿y si la sustancia es apolar o no polar, no se disuelve en agua? Entonces, ¿en qué se disuelve? En solventes no polares, como el cloroformo, como el tolueno, como el benceno, como otros. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, profe, que el agua y el aceite serían apolares. El agua
agua es polar, por eso el aceite no se disuelve en el agua. ¿Listo? Sí, señora. Y las sustancias que no se disuelven en el agua le tienen fobia al agua, entonces se llaman hidrofóbicas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que como ya hablamos del solvente, del agua, vamos a cerrar esta belleza y vamos a entrar al tema de soluciones. Entonces, las soluciones pueden ser mezclas homogéneas o heterogéneas. Yo les voy a hablar de una mezcla heterogénea y es heterogénea por el efecto antropogénico. ¿Ustedes saben qué es el efecto antropogénico? Yo no, profe. Les voy a dar una pista. El efecto antropogénico tiene sucio este planeta. El efecto antropogénico contamina y degrada el planeta. El efecto antropogénico no calienta la Tierra, acelera el calentamiento de la Tierra. ¿Saben qué es el efecto antropogénico? Nosotros. El ser humano. Muy bien, el ser humano, la peor plaga que tiene este planeta. Entonces, las sustancias, la mezcla que les voy a dar es el agua de mar. ¿Alguno de ustedes ha ido al mar? ¿Cierto que sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Y la pregunta es homogénea o es heterogénea? Homogénea. Homogénea. Oh, no se me dejen esto, ¿qué? No se me dejen por esto. No se pongan a leer esto. Miren lo que ustedes han visto en la naturaleza. ¿Es homogénea? Muy bien, porque la tenemos súper contaminada. Entonces está sobresaturada. Si el agua de mar no estuviera tan contaminada, no estaría sobresaturada y por lo tanto sería homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de aquí en adelante, vamos a tener un término que se llaman soluciones. Ustedes habrán podido escuchar en su colegio que se llaman también disoluciones. ¿Qué significa disoluciones? Significa dos componentes. ¿Cuáles son? Solvente y soluto. Soluto y solvente. Cuando ustedes escuchen disoluciones es lo mismo que decir soluciones, porque las soluciones se componen de soluto y solvente. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que hay profesores que dicen que el soluto es la sustancia que está en menor proporción. Error. Error. Les voy a explicar. ¿Ustedes han tenido una roca en la mano? Sí, ¿Una profe. piedra? Sí, profe. ¿Quién está en mayor proporción ahí? ¿El agua o el soluto? El soluto. Y es una solución sólida, pero está más concentrado o con mayor cantidad el soluto. Entonces, de aquí en adelante, el solvente es la sustancia que disuelve, no importa la proporción, y el soluto es la que se disuelve en el solvente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y las soluciones que tienen soluto y solvente, yo les hago una pregunta. Discúlpeme, ¿cuántos solutos creen ustedes que tiene el agua de mar? El mismo ejemplo. ¿Cuántos solutos creen ustedes que tiene el agua de mar? Múltiples. Muchos. Tiene la sal, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí. Tiene magnesio, tiene fósforo, tiene hierro, tiene de todos los que ustedes no puedan imaginar. Pero también tiene plástico, icopor, no decirles excrementos humanos, tiene urea, tiene muchas otras cosas. Entonces yo les voy a poner otro ejemplo. ¿Han visto la sangre? Sí. Sí, profe. ¿Cuántos solutos hay en la sangre? Muchos. Muchos. Nómbreme Muchos, algunos. Nómbreme algunos. Hierro. El hierro, el plasma, muy bien. El calcio, ¿cuál más? Leucocitos. Muy no? bien, leucocitos, claro que sí. ¿Qué más? Eritrocitos. Eritrocitos, ¿qué más? Muy bien, plaquetas. Creatinina. Plaquetas. Hormonas. Oh, proteínas, ¿qué más? Enzimas. Muy bien, una cantidad. Ácido.
Exactamente, todo lo que ustedes han dicho. Entonces, ¿por qué nos enseñan que es un solvente y un soluto? ¿Por qué? En la vida real no hay no hay una solución que tenga un solo soluto, a no ser de que yo coja agua pura, no agua potable, porque el agua potable tiene muchas otras cosas que no se ven, que yo coja agua ultra pura y le coloque azúcar o sal y esté segurísima de que no tiene nada más. ¿Por qué me dicen soluto y solvente? Porque un soluto y un solvente. Si eso no es verdad. Por la teoría, profe, por la universalidad para explicar el fenómeno. Ah, no es por la universalidad, es por la conveniencia académica. Es la forma en que nosotros enseñamos a calcular la concentración de los solutos. ¿Quedó claro? Entonces, les voy a poner el ejemplo. Si tú vas a que te tomen una muestra de sangre y te dicen, vamos a medir la glucosa, ¿cuántos solutos tienes en la sangre? Muchos. Pero ¿cuál es el soluto de interés? La glucosa. Es. Entonces, de aquí en adelante, nuestro soluto se va a llamar el soluto de interés. Y a ese es al que se le calculan todas las características. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por eso nos enseñan soluto y solvente. Ninguna solución en la naturaleza tiene un solo soluto, pero el soluto que nosotros vamos a cuantificar, el que nos interesa, es ese, absolutamente uno. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces, ¿qué pasa con los demás? Hacen parte de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que hablemos de las soluciones se refieren al soluto de interés. Entonces, con respecto a eso, las soluciones se clasifican como insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, como ya casi va a terminar la clase, les voy a dejar una tareita para la próxima clase. Y ustedes me van a decir qué vieron. Es una tarea bacanísima. ¿Saben ustedes cuál es el mejor laboratorio que ustedes tienen en su casa? La cocina. Cocina. Muy Cocina. bien. Entonces les voy a poner un ejemplo en la cocina. Y ustedes van a hacer una solución insaturada, saturada y sobresaturada. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Chicos, Profe. ¿en su casa tienen copita aguardientera? Obvio, profe. Sí, Sí, Eh, profe. esa, paisa que esa, se respete. créeme que si yo me voy para Perú me van a decir, obvio, peruano que se respete. Todos los latinos tenemos una copita de aguardiente en la casa. Entonces, inclusive si me voy para Estados Unidos, también, pero ya no tienen copita de aguardiente, sino vaso whiskero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a utilizar una copita de aguardiente. ¿Por qué? Porque es de vidrio, porque se parece a los instrumentos de laboratorio. El vidrio tiene propiedades ópticas. ¿Qué quiere decir? Que me permite ver lo que pasa dentro del recipiente. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Entonces, ustedes van a coger en la copita y la van a lavar bien. ¿Qué pasa si ustedes ponen agua o un líquido en la copita aguardientera y no está bien lavada? ¿Sí saben algunos? ¿Qué pasa? Se Se contamina. contamina. No, no se Se forman contamina. burbujas. Muy bien. Wow. La persona que me lo dijo debe tener una persona que revisa. Cuando el vaso no está bien lavado, se forman burbujitas en el recipiente, que quiere decir que hay grasa o que hay polvo. Entonces indica que está mal lavado. Ustedes han visto que hay personas o cerveceros con bastante experiencia que lo primero que hacen cuando les sirven la cerveza es mirar el vaso, miran si no hay burbujas. Si hay burbujas en cantidad, le dicen, señora, devuélvamelo con un vaso bien lavado. ¿Sí lo sabían? Muy bien. Entonces, van a lavar bien la copita y en esa copita van a colocar agua, pónganme en atención, hasta un 45% de la copa, es decir, hasta la mitad. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Perfecto. En nuestra casa no tenemos varitas de agitación, pero tenemos cucharitas chiquitas. Y eso se va a llamar la varita de agitación o el elemento homogenizador. ¿Claro? En la casa tienen azúcar o sal. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, les recomiendo mejor la sal porque es más barata y les recomiendo mejor la sal porque tiene mayor solubilidad que el azúcar. Entonces, ustedes en este momento, en un momentico, van a buscar el límite de solubilidad de la sal, el límite de solubilidad del azúcar. Vayan buscándolo, chicos. Y van a buscar el límite de solubilidad de la arena. Y regálenme los daticos. Profe, la sal son 36 gramos por cada 100 gramos de agua. Muy bien, 36 gramos por cada 100 mililitros. Muy bien. ¿Qué más? El del azúcar. El azúcar es 25 grados centígrados, yo no sé. Ah, no, bueno, esa es la temperatura a la que se mide. Un mol. ¿Un amor? No. Sí. No, no. Aparece eso. Profe, a mí me parece que 200 gramos. Eso, muy bien, 200 gramos. Entonces vamos a poner 200 gramos por cada 100 mililitros. Listo. Muy bien. ¿Y la arena? ¿Qué dice la arena? Profe, la Que la arena dice arena no- que 1577 grados centígrados. No, lo que pasa es que la arena no es soluble. Entonces, para solubilizarla, a 1700 lo vuelves vidrio. La arena es el vidrio, la sílice. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, no, la arena no es soluble. Van a hacer ustedes el ejemplo. Van a coger agua y le van a poner arena a ver si se solubiliza. Y no se solubiliza. Se precipita. Entonces, en la solubilidad, chicos, la solubilidad es lo que determina que una solución sea insaturada, saturada o sobresaturada. Hombre, la arena no es soluble, entonces todas las soluciones de agua y arena van a ser sobresaturadas. ¿Por qué? Porque no se solubiliza. Siempre va a ser heterogénea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes van a hacer? Pónganme la atención. Van a coger sal porque es mucho menos que el azúcar y es más barata que el azúcar. ¿Listo? Entonces, como ya saben que van a coger sal, van a hacer lo siguiente. Van a lavar bien la copita y la van a llenar hasta un 45% de su volumen. Y van a coger sal con una cucharita. Ustedes conocen, chicos, espérenme un momentico, voy a borrar esto. Ustedes conocen lo que la mamá llama una pizca. ¿Sí conocen lo que la mamá llama una pizca? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Y si ustedes me preguntan, profe, ¿y cuánto es una pizca? Yo les digo, ni idea, no sé. Pero sé que la mamá coge entre sus deditos una proporción muy chiquita y la aplica a los alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, cuando yo voy a poner una pizquita de sal y la voy a homogenizar. En ese momento, ojo, antes de colocarle la sal, van a mirar a contraluz, en contra, es decir, la luz detrás de la copa del agua. Y van a mirar, profe, pero yo no veo nada, todo igual. Listo, está bien, míralo. Listo, muy bien. Le van a colocar la pizquita de sal y en ese momento van a homogenizar. Ustedes saben que la sal se homogeniza. En este momento se llama insaturada. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de soluto es muy pequeñita, muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Y a Sí, eso le profe. llamamos insaturada. Quiere decir muy diluida. Quiere decir soluto muy pequeña cantidad. Quiere decir concentración en partes por millón. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. Luego la van a mirar a la contraluz, a ver si cambió. No, profe, no cambió. O sí, profe, sí cambió. Ustedes lo van a hacer. Luego le van a colocar un pedacito de la cuchara, como
un principio de la cuchara y le van a colocar al agua. Entonces cogen un pedacito de la cuchara y lo van a solubilizar. En ese momento ya dejó de ser insaturada y se convirtió en concentrada. No saturada, en concentrada, la que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de soluto es significativa, pero no ha saturado la solución. Quiere decir que no es diluida, quiere decir que la cantidad ya no es muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Profe, la cantidad ahora sería más grande. ¿La qué? La cantidad sería más grande. Pero resulta que ustedes dijeron que por cada 36, que por cada 100 mililitros de agua, para saturarla yo tengo que ponerle 36 gramos. Eso quiere decir que yo tengo que ponerle lo suficiente para que se sature. Cuando se satura, después de la saturación, se llama heterogénea. Quiere decir que ya no se solubiliza más. Quiere decir que se saturó. Se lo puedo explicar. La van a agitar y van a mirar a contraluz. Luego de eso, después de haberla mirado a contraluz, van a coger una cucharada completa y la van a solubilizar. Chicos, si quieren ver bien el experimento, háganlo pacientemente de la siguiente forma. No coloquen la cucharada completa, sino coloquen punticas de la cuchara de a poco. Entonces, por ejemplo, entonces van a colocar la puntica de la cuchara y homogenizan. Van a colocar la otra puntica de la cuchara y homogenizan. La otra, y va a llegar un punto donde ustedes, a pesar de que homogenicen, van a quedar cristales de sal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Profe, Sí, profe. Dime. solo como dato, una pizca equivale a 1 gramo o 1/5 de cucharadita de café. No, eso no es verdad. Eso es como cuando ustedes le dicen, ay, es que en 21 gotas son 1 mililitro. Eso no es verdad. Y yo después se lo enseño por qué no. ¿Listo? Profe, Dime. yo quiero hacer una pregunta. Bueno, es relacionado con esto, pero no sé qué tanto. Usted sabe que cuando compramos el agua en botellita, yo sé las personas que cuando la compro, yo a veces la agito. Y cuando se agita se forma con un poco de moléculas como bolitas, de burbujitas de aire. Y cuando ya se deja de agitar, desaparece. ¿Qué pasa ahí? Ok, no, eso simplemente le estás con la agitación, mezclándola con el aire que tiene en el cabezote de la botella y por lo tanto vas a ver burbujas que son parte de CO2 y oxígeno que se mezclaron. ¿Listo? Chicos, seguimos. Y van a llegar a un punto donde van a quedar cristales, pero muy pequeñitos. Y por más de que ustedes agiten sin adicionar más, ya no se va a solubilizar. En ese momento está saturada. Quiere decir que a partir de ahí ya no va a solubilizar más sal. Y van a ir a mirar a contraluz de qué color se puso. Si se puso de otro color, si se ven partículas, etc. Y solamente por el hecho de ver el agua y ver los cristales de sal se llama heterogénea. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, heterogénea porque ya no se solubiliza más. Eso. Y después de eso le van a coger media cuchara y la van a solubilizar y se llama sobresaturada. Quiere decir que ya pasó el límite de solubilidad y que todo lo que ustedes pongan no se va a solubilizar. Entonces ya van a ver. Dime. Sobresaturada es que está más cargada de lo que ella puede solubilizar. O sea, estaría más cargada de sal. Exacto. Entonces, iban a mirar al final cómo queda. Su mamá les va a decir, ¿por qué me utilizaste la sal? Entonces tú le vas a decir, ma, porque yo quiero entender y porque voy a hacer un experimento. Entonces le va a decir, ma, yo le voy a recuperar la sal. Escúchenme, por favor. Van a coger lo que está en la copita de agua y lo van a colocar en una, ¿cómo se llama? Donde hacen los huevos, que es como una paila metálica. Ojalá, chicos, colocan una paila que sea extensa para que se pueda evaporar bien el agua. Y le van a colocar fuego bajito. Van a colocar toda la solución. Ay, profe, pero es que cuando yo la echo me queda sal. No se preocupe, échenle más agüita y completen la sal en la paila. Le van a colocar fuego muy bajito. El fuego muy bajito va a evaporar el agua.
¿Quedó claro? Si le colocan mucho fuego se va a quemar y no les va a servir. Pero si le colocan fuego bajito, va a saturar y va a quedar un polvito y eso se llama la sal. Esa sal tu mamá la puede utilizar de la misma forma, pero no la puede mezclar con la otra porque ya tiene un grado de humedad más alta que la otra. Entonces la puede utilizar, pero no mezclándola con la que tenía seca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si quieren hacen el ensayo y nos vemos en la próxima clase y me cuentan cómo les fue. O ¿De sea, acuerdo? porque la próxima clase le traeríamos el informe de cómo nos fue. No, solamente me cuentan, nada de informes. En ¿Listo? palabras eso. Exacto, chicos, pero no se me vayan que no he terminado. Para terminar, muchachos, ustedes tienen derecho, ojo con lo que les estoy diciendo, es un derecho a ustedes tener una asesoría antes del parcial. ¿Quedó claro? ¿Sí es claro lo que acabo de decir? Entonces, profe. ustedes tienen este calendario. Ustedes lo tienen. Fíjense, chicos, que ustedes tienen. Un momentico. Fíjense que ustedes tienen el parcial el 10 de agosto y el otro el 31 de agosto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces yo les acomodé asesoría, como es para esta fecha, les acomodé asesoría el viernes 5 de agosto. ¿Qué quiere decir? Que ese 5 de agosto o el 8 de agosto lunes, vemos la asesoría para que ustedes en 2 horas aclaren todo.